Historias mínimas en Citas de Radio. Bueno, es un gusto para mí darle la bienvenida en el estudio a Héctor Luis Pascual. Él es investigador y es el director de la revista Sentir, que hace 16 años que sale en Pehuajó y en la zona de Pehuajó. Bienvenido, Héctor, a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para toda la gente de Pehuajó, que termina de cumplir 139 años. Así es, y ese fue un poco el motivo de nuestro llamado, Héctor. Y qué gusto encontrarme con alguien que hizo de la investigación su pasión, ¿no? Sí, de alguna manera comenzó por otro lado, por una afección que tengo con el deporte, y principalmente con el fútbol. Sí. Allá por julio de 1994, hace unos años, se me ocurrió de que había que hacer algo para no dejar pasar que la Liga Pehuajense de Fútbol, en marzo del 95, cumplía 50 años. Entonces me parecía lógico hacer una revista, algo que dejara escrito lo que había ocurrido. Lamentablemente no había información, como no la hay todavía en Pehuajó. Desgraciadamente no tenemos archivos en Pehuajó. Así que empecé a averiguar por personas mayores esa información oral. Salió de muchísima gente mayor en esos momentos, de Madero, de Paso, de Guanaco, de Henderson, de Monescazón, de todo el partido de Pehuajó, porque los años a remitirse eran muchos. La Liga Pehuajense es de 1945, pero el fútbol en Pehuajó empezó en 1908. Entonces había mucho para decir, y fui recopilando y aún estoy en eso. Tengo muchísima información como para hacer una historia de fútbol realmente también, pero no se ha dado todavía. Bueno, pero es importante esto que dice, porque tener la información es el primer paso para después poder recopilarla, ¿no? Sí. Y vamos a charlar, Pascual, sobre este aniversario que estamos anticipando. Veo que las fechas redondas a veces nos llevan a una reflexión más profunda, son como mojones que nos hacen frenar un poco más la pelota todavía y pensar. Y usted está armando una historia de la ciudad de Pehuajó en miras del aniversario del año que viene, 140 años. Correcto. Sí, un poco por ahí se tiene en cuenta, pero además también tuve en cuenta más. Sigo repitiendo lo que estoy diciendo últimamente. No soy humilde en decirlo, pero creo tener hoy por hoy el mayor archivo que hay de Pehuajó. A raíz de que hace casi 28 años que estoy trabajando, buscando material, y Pedro Viterbo Ferrer, un hombre que todos conocieron también como gran investigador, me dejó diarios y revistas que tenía en su poder, como información más segura, como un buen argumento, como que no estoy hablando por hablar, tengo testimonios que pueden refrendar lo que diga. Y entonces me pareció oportuno hacerlo ahora, porque esto de dejarlo pasar, creo yo que lamentablemente no iba a terminar en nada bueno, porque los pocos testimonios que hay, que generalmente son papel, lamentablemente se van echando a perder o se rompen. La mayoría de la gente, desgraciadamente, no tiene una forma de cuidar y tira fotos todos los días. Fotos que son importantes y que no las vamos a poder recuperar, por lo menos. Hoy por hoy la tecnología ha permitido algunas cosas, pero igualmente lo que se tiró y se perdió, no hay recuperación. Héctor, ¿y usted trabaja, digitalizando esa información que tiene? Tengo buena parte digitalizada. A raíz de esto que comencé mediados de octubre del año pasado, todo lo que yo tenía y que creía que puede ir en esta historia lo fui tratando de pasar. O sea, de hecho ya debo tener unas 35 o 40 páginas escritas con respecto a lo que son las instituciones principalmente deportivas. Y después, va a haber de todas las actividades, por supuesto. Y también fui trabajando en base a personajes de Pehuajó, que deben ser un poquito más de 80, de los que yo creo que son los más conocidos. Hablar de... Nómbrame algunos como ejemplo. Te voy a decir el más antiguo para que tengas más problema todavía. Hubo una persona que se la creyó insano en su momento y que se hacía llamar médico, el doctor Ramón Cao Terra. Y hay escrito, hay versos incluso sobre él y todo, y lo dan como insano. Probablemente en su mayoría de edad haya tenido algún inconveniente,
andaba igualmente de levita y galera, con una cadena de esas de bolsillo, y seguido por varios perros. Y vivió en la calle, en su momento, Adolfo Mitre y Cuenca, hoy Sani y Landa, en un terreno donado por Antonio Ascona, que era en su momento el intendente, allá por 1908-10. Y realmente a mí, una persona que me facilitó muchísima información, un hombre muy serio, que murió a los 98 años, pero hablaba de lo que sabía, y yo estoy confirmando todo lo que me dijo. Decía que realmente la placa, que algunos dicen que era una madera pintada, era como las tradicionales de un metal. Y además tuve la gran suerte de encontrar entre diarios de Sotero Barrientos, de La Unión, en 1921, un aviso de Ramón Caoterra como especialista en determinadas cosas. O sea, confirmar eso es algo más importante, me pareció a mí, y bueno, es parte. Después de los más conocidos, a quienes le llamaron Cartucho, que era Domingo Oliva, y su mujer, que le decían la Cartucha, que se llamaba Rosa Merchi, hablar de Tito Velázquez, un lustrabotas, hablar de Refusilo, Rodolfo Catania, un hombre que andaba por las calles, hablar de Roberto Cabral, un hombre que hacía pozos y que tenía barba y que los padres asustaban a los chicos con ese hombre. Decían, te voy a venir a buscar si no te portás bien. Sí, había muchos de ese tipo. Bueno, hay muchísimos más, dije algunos nada más, y seguramente por ahí puedo dejar afuera alguno, porque siempre pasa lo mismo. Ya digo, en base a que no hay archivos, demasiado me acuerdo, pues claro. Será porque tengo un montón de años también, pero me acuerdo bastante, y bueno, y también ha colaborado mucho la gente, porque a veces en Facebook hay gente que ha dicho, a ver, nombremos a los personajes, y bueno, y empezaron a nombrar, y ahí por ahí viene el recuerdo. Claro. Héctor, usted sabe que una de las maneras que yo lo contacté justamente fue porque una amiga, una compañera de una actividad que yo hago, dijo que su suegra le había regalado un montón de fascículos antiguos y de fotos. O sea, qué importante tener a alguien que por ahí, como si usted decía, algo que para alguien es casi que un desecho o algo para ti que no tiene importancia, de repente para otro lo reivindique con su importancia histórica, ¿no? Sí, por supuesto, pero no es hecho un hecho cotidiano que la gente guarde o sume. Yo he solicitado por ahí, y bueno, de todo esto también un poco de conocimiento de lo que yo hago lo ha dado justamente esto de Facebook, en el cual yo subí muchas veces fotos antiguas, algunas con intenciones de saber quiénes eran los que suben. O sea que usted usa yo no los conocía. La sube al Facebook y pregunta quiénes son y la gente le contesta. Y hay gente que entonces, acá está mi tío, así, y bueno, y a raíz de eso se fue armando, y a veces hasta 600, 800, 900 personas prendidas a ese tema. Qué interesante. Hay mucho para decir, y hay mucho desconocido, y hay mucho que está mal conocido, y que lo que me gustaría es poder tratar de aclarar y dejar sentado una realidad. Bien, su libro histórico, Héctor, ¿dónde empieza? Cuando José llamaba Las Mellizas, ¿o dónde pone el mojón del comienzo? El mojón sería 1880, o sea, ¿dónde estamos? ¿Qué era este pedazo de tierra? ¿Quién gobernaba el país, la provincia y este lugar, que era desde 9 de julio? Era partido de 9 de julio esto. Entonces, empezar por ahí, saber qué fauna, qué flora había, y de los primeros pobladores que quizás eran pasajeros, porque iban buscando su forma, aquellos que boleaban avestruces para la pluma, bueno, distintas cosas, y ir ingresando ahí, porque ya en 1881 hay una ley en la que se hace una subdivisión de tierras. Se dejan 16.000 hectáreas para la creación de un pueblo. Y a partir de ahí entonces viene todo un trabajo para el nombre, yo quería preguntar, ¿en ese momento se conocía como Las Mellizas? ¿Estamos todavía en esa época? Estamos hablando de un paraje conocido como Las Mellizas, en la cual se dice, lamentablemente todo lo tenemos que decir porque no hay una confirmación,
de las mellizas porque había dos lagunas con similitudes en cuanto a formato, tamaño. Después aparecen los nombres, que es una de las cosas que me ha quedado pendiente de averiguar y que no sé si algún día lo podré saber, porque se llamaron Rocha y La Sal. Pero ¿quién les puso ese nombre? Es el gran tema para mí. A las lagunas. A las lagunas. Ajá. ¿Dónde estaba la otra laguna? Sí, porque aparentemente La Sal sería esta, que hoy le llamamos La Salada. Pero ¿y la otra? Así que habría que ver qué es lo que pasó con eso. Pero bueno, por lo pronto, los habitantes de esa zona, de esa época, de alguna manera tenían que poner en el mapa, digamos, en el mapa de la cabeza, y decían allá donde están las mellizas. Claro. Supongo. Claro. Y bueno, a partir de ahí se crea una colonia que lamentablemente no tiene mucho éxito por algunas razones, y luego se termina de confirmar la entrega de las tierras, la entrega que fue a un precio sumamente bajo, pero con condiciones. Ajá. De las cuales no todos coincidieron en cumplirlas, y algunos nada más que en parte. ¿Cuáles eran esas condiciones? Las condiciones eran: durante 5 años no se podía vender ni entregar la tierra a ningún que tuviera límite. O sea, para que no se agrandase el terreno de alguien. Ajá. Bueno, y después, ningún vecino no podía venderle. No, por 5 años no podían ni regalarle, ni venderle, ni trasladarle de ninguna manera las tierras. Primero. Y después tenían, al año tendrían que tener un 25% sembrado, uh-huh, y tenían que tener levantada una habitación. No lo cumplieron casi nadie. De hecho, esos 26 una primeros... Una habitación, ni siquiera una casa, una habitación. Una edificación. Claro. La que fuere. De hecho, no la cumplió casi nadie. Los únicos que la cumplieron, y en parte, fueron esos 26 primeros pobladores de que se habla, que no eran los únicos que vivían en Pehuajó. Claro. Por esa época se habla de que entre 1.000 y 1.200 personas estarían viviendo en esta zona, en este lugar. Así que hay para empezar a contar a partir de ahí la fundación, cómo es el decreto, lo que cuesta ponerle el nombre que también hay que dejarlo en claro. ¿Es cierto que es Pehuajó por la batalla en Corrientes? Eso es lo que yo considero, y lo que consideran bastante gente. Fue lo que ocurre que en esa batalla del 31 de enero de 1866, Dardo Rocha fue un suboficial que se tuvo que poner a cargo del grupo porque el oficial fue herido, uh-huh, y entonces fue una matanza muy grande de jóvenes bonaerenses, principalmente capitalinos. Fueron casi mandados a la muerte. Realmente los historiadores no le perdonan a quienes en ese momento manejaron la situación. Claro. Y Rocha, creo yo que en homenaje a todos los caídos y a lo que fue esa batalla, que fue inútil además porque los paraguayos se estaban yendo. Esa batalla que se realizó en un arroyo muy chiquito que se llama Pehuajó, que está ahí a 5 kilómetros en Corrientes. Y bueno, a partir de eso, pero claro, era una batalla perdida, entonces se afirmaba, ¿cómo le va a poner nombre a un pueblo de una batalla perdida? Y era como que no, pero no era la batalla en sí, sino el hecho de la entrega que había habido de los soldados. Y bueno, costó mucho trabajo porque Pehuajó, un nombre guaraní, si se quiere, en plena pampa no tenía y no tiene casi sentido, porque decir, ¿por qué? Porque es una de las cosas que me interesaría aclarar, es que el nombre no tiene nada que ver con la geografía de nuestro lugar. No somos un estero, no tenemos ese tipo. Alguna vez hemos recibido inundaciones y hemos tenido mucha agua, mucha laguna, pero otras veces esa misma ha estado seca completamente y de hecho se caminaba por encima. Así que dejar claro de que, y que también estero profundo no es la única definición en guaraní de Pehuajó, que sí es una de ellas, pero cuando se habla de aquel lugar. Claro. Hay una flor, me he enterado hace no tanto tiempo, blanca, de un tallo largo, que se llama Pehuajó, que tiene bastante asiduidad en los terrenos cenagosos. Pero bueno, algunas de esas cosas hay que dejarlas bien claras para que la gente no sepa bien definir dónde es que vive.
Qué interesante, Pascual, todo esto que nos cuenta. Bueno, y para cerrar, porque se nos está yendo un poco el tiempo, este es un emprendimiento que, digamos, surge de usted mismo. Sí, es casi una locura, digo yo. Bueno, pero bien puesta en el micrófono la locura, entonces. Algunos amigos que por ahí comentaba así, sí, bueno, si no hace nadie, además los locos por ahí hacen cosas. Bueno, yo tengo mucha confianza, pero es un trabajo arduo, muy grande, y ya digo, se topa con la falta de archivos. Entonces, se puede hablar únicamente de lo que se puede argumentar. Hablar falsamente a mí no me interesa para nada, decir lo que no sé no me interesa, lo que podría ser tampoco. O sea, yo lo considero que va a ser un relato de lo que ocurrió y que cada uno vea si se hizo bien, si se hizo mal, si en vez de pintarse de verde lo tenía que haber pintado amarillo. Contar lo ocurrido y de ahí cada uno saque su conclusión. Héctor Luis Pascual, muchísimas gracias por esta visita a Citas de Radio. Bueno, gracias a ustedes y que todo vaya bien. Así que a la gente pedirle que traten de interesarse en este tema y si consideran que tienen algo... Ahí va, vamos a hacer extensivo este pedido de que si alguno tiene algún tipo de archivo, información antigua, algún documento histórico, alguna foto que crean que les pueda ser de interés público para la historia de Pehuajó, que lo contacten. Héctor, ¿quiere dar algún dato de contacto? Bueno, sí, mis contactos no tengo ningún inconveniente, lo he dado siempre. El teléfono fijo, por decirlo así, es 40 83 64. Uh-huh. Mi celular es 41 71 40 y vivo en calle Rivarola 1269. Más datos que eso no puede ser. Y además está el Facebook. Ando todo el día en la calle, así que seguramente mucha gente que me conoce, porque además tengo muchos años y he tenido algunas actividades, he estado en radio también, he estado mucho tiempo en el deporte, así que de alguna manera se me conoce. Bueno, muchísimas gracias, Pascual, por esta visita. Al contrario, gracias a vos. Bueno, y así pasaba Héctor Luis Pascual, investigador que está trabajando arduamente en una obra sobre la historia de Pehuajó, que el año que viene cumple 140 años. Así que es un llamado a la comunidad, cualquiera que tenga un documento, una foto, un archivo, un diario viejo, lo que tenga que pueda servir para esta recopilación. Estamos en urgente necesidad de tener un archivo histórico en la ciudad, así que contáctenlo a Héctor Pascual.